Buenas tardes, amigos. Bienvenidos al Rincón de Anca y bienvenidos a este bueno, no es post partido directamente, sino que he querido unir el post partido y las notas en un vídeo solo para no hacerlo muy largo, ya que ayer no estaba yo en condiciones, no estaba yo en condiciones de hacer el post partido porque tuve asuntos personales que atender y la salud y lo personal es lo más importante. Bueno, bienvenidos a este análisis un poquito más en frío de este partido del Real Betis vamos repasando el partido de la jornada 11 de la Liga eSports. Real Betis 3, Mallorca 0, ¿vale? Vamos a comentar un poquito cómo ha sido, lo vamos a dividir en varias escenas. Vamos a hablar primero del planteamiento y contexto del partido, luego hablaremos del desarrollo del partido y los goles, luego lo mejor y lo peor, después las notas de los jugadores y Pellegrini con permiso de Studio Stadio, de la página de Studio Stadio, y para terminar una valoración final y el cierre. Vamos con el planteamiento. Aquí tenemos el planteamiento y el contexto del partido, que ven aquí la alineación, pues el Betis forma una alineación de 4, el típico 4-2-3-1, ¿vale? Eso en el link de en la tarjetita de vídeo os pondré la previa, ¿vale? Os pondré la previa por si no habéis visto el partido, la previa pues lo pondréis para que lo veáis. Pues el Betis llegaba con dudas por las bajas, si queréis saber las bajas, ver la previa. Y hubo un cambio de última hora. El cambio de última hora es que por una lesión, una nueva lesión de Pau López en el calentamiento, pues entró Álvaro Valle en portería. Con lo cual hubo varios cambios. Hubo varios cambios de lesión. Entró Valle. Entonces, en vez de Pau, Álvaro Valle en portería. Después la defensa con Bellerín, Bartra. Bueno, Bellerín se suponía que iba a ir Bartra, pero al final entró Valentín. Bueno, no Valentín, no. Fue Bartra al final. Así que Bellerín, Bartra, Nathan y Ricardo Rodríguez, ¿vale? Luego tenemos en el mediocampo Amrabat y Pablo Fornal. Luego tenemos Lo Celso como enganche, y luego teníamos en los extremos Abde y Anthony, que fueron los goleadores, y Cucho Hernández en punta, ¿vale? Luego después Mallorca jugó con Bergstone en portería, un 11 con Muriqui arriba en punta, con 4 defensas, con Mayer Valén, Lailo Mojica, con los medios Mohan y Samu Costa, Darder como enganche, los extremos Mateo José y Vigil, y como digo en punta Muriqui. Este partido es correspondiente a la jornada 11, como hemos comentado, y se disputó la Gatúa ante 54.747 espectadores. Es decir, casi batimos un récord. Pasamos a la siguiente escena, que es bueno, luego seguimos un poco. Luego seguimos desde aquí. Aquí vamos a hablar un poquito de cómo se hizo el planteamiento táctico. Aquí Pellegrini buscó el control del juego por dentro, ¿vale? Control del juego por dentro con los Celso que vemos por aquí, los Celso aquí, y Fornal. Es decir, con la conexión entre Fornal y los Celso. Es decir, como sabéis, aquí esta defensa es una defensa de contención, ¿vale? De contener al rival. Y Amrabat hacía el trabajo sucio.
Amrabat era el que hacía el trabajo sucio de, los, de las ayudas, de la ayuda a la defensa, el corte, el corte de balón. Bueno, Amrabat el que hizo el trabajo sucio. Y Fornal era el medio creativo, el que creaba juego, el que creaba el juego. Entonces unos planteamientos tácticos fue la salida de balón de Fornal, que tiene una muy buena salida de balón, y la conexión con los Chelsea. Y la conexión con los Chelsea a la hora de crear juego y crear espacios. Y crear espacios. Bueno, crear espacios no es la palabra, amplitud del campo. Es decir, que Fornal era el que creaba el juego y Lo Celso era el que ampliaba el campo, ¿vale? Ampliaba el campo y orinaba los espacios. Y luego explotar las bandas con dos extremos muy rápidos. Anthony, como sabéis, lo destacable es la rapidez y el regate. Y, y Ade es también la habilidad un poco del regate y el desborde por fuera, ¿vale? Y el desborde por fuera. Con esa, con esas bazas, pues se generó bastante juego y fue lo que hizo que el Betis, pues, en 10 minutos, en 10 minutos, marcaran dos goles consecutivos y finiquitó el partido. Luego por parte del Mallorca, pues intentó siempre eh, presionar tras pérdida. Bueno, jugar muy juntito, con la presión adelantada, presión tras pérdida y aprovechar la versatilidad tanto de Virgil como de Mateo Joseph y generar segundas jugadas a Muriqui. Es decir, que tanto la rapidez de Vigil, a la hora de centrar, como la de como la verticalidad como la rapidez y la verticalidad de Mateo José para originar originar aquí jugadas en el eje de la defensa para atraer a uno de los de la zaga a su posición y así generar la segunda jugada a la que Muriqui puede marcar. Pero le faltó claridad. No tuvo esa claridad porque el Betis hizo una defensa muy buena y desactivó y bueno, Vigil no tuvo mucha presencia, pero sobre todo muy importante, ahogó a Darder, que tuvo que emplearse muchas tareas defensivas, lo, porque tanto Mojica como Mafeo estuvieron desbordados con Abde y Anthony y que eso luego hizo arrastrar a los de la zaga para cubrir su posición y eso generaba huecos que Anthony pudiera meterse por dentro para ejercer su típico disparo o para meterse y desbordar por fuera. ¿Vale? Eso entonces tuvo desactivado darle en tarea ofensiva, se preocupó más defensiva para cubrir ese hueco y sobre todo muy importante se desactivó a Mateo Jose que tuvo que también hacer tareas defensivas para poder ayudar en el hueco. Entonces estuvieron tanto Mateo Jose como Virgil, bueno, Virgil no tanto, pero Mateo Jose como la de achicando agua. Y eso fue el resumen del partido. Ahora pasamos al desarrollo y partido de los goles. Pues pasamos a la foto que os gusta mucho, que es pues la foto que os gusta mucho y es la de los goles, ¿vale? La de los goles, la del desarrollo del partido, como fue, y también de los goleadores. Entre ellos Anthony, que marcó en el minuto 10 y en el minuto 34. Pero aquí lo destacable de los goles es el gol de Anthony en el 34 y 3 minutos después, Alde en el 37. En ese, en ese rango de 3 minutos se metió 2 goles. Y eso fue lo que al Mallorca le mató. Lo que el Mallorca le mató. Eso fue lo que el Mallorca le mató. Y ya no pudo reaccionar. Porque con el primer gol de Anthony hasta el 34, que son como unos 20, que son como unos 24 minutos, el Mallorca pudo reaccionar. Pero con estos goles en el 34 y en el 37 se finiquitó el partido.
Pues el desarrollo del partido comentamos eso. Los primeros 10 minutos, los primeros 20 minutos, bueno, perdón, los primeros 10 minutos el Betis jugó muy bien, salió con intensidad y fruto fue ese gol de esa jugada personal de Anthony, desde lejos con la roca, ¡pum! Gol. Es en el minuto 10, aunque aquí pone 7, yo creo que es minuto 10, tras una llegada frontal, Anthony enchufó un disparo colocado, que abrió el marcador y hundió un poquito más lejos con un visitante. Luego, después desde el minuto 10 al 34, esos minutos, el Betis se echó para atrás, fue demasiado conservador y entonces el Mallorca se empezó a espabilar. Se empezó a espabilar, tuvo llegada, aunque no fueron muy claras, pero metió un poquito el susto. Y ya en el minuto 34 metió el 2-0 Anthony, que repitió lo mismo y firmó el doblete tras una gran jugada colectiva originada de dónde? De Fornal. Y aquí y aquí marcó su típico gol con la roca y con la pierna izquierda y imparable. En el primer gol, el portero no lo pudo evitar porque ha sido un golazo, pero en el segundo sí. En el segundo sí pudo hacer algo más. Y se equivocó un poquito. Y bueno, y ya con este resultado, pues fue un golpe bastante duro para el Mallorca, pero no pudo reponerse porque en el minuto 37 Ez Abde metió el 3-0 tras tras una asistencia de Anthony. El Cucho lo echa para atrás y, de ahí a segunda jugada Abde sentencia el partido antes del descanso con un 3-0 y como comentan eso, en esos 3 minutos el Betis sentencia en el partido. Luego después, la segunda parte, pues fue de control del Betis, gestionando un poquito la ventaja, cambio para proteger un poquito el resultado, a lo mejor él tenía alguna ocasión más para haber añadido, pero ahí el portero estuvo fantástico, sobre todo en una parada de Lo Celso y sobre todo en una super parada a Pablo García, una super parada a Pablo García. Y la gala celebrando. Y apenas Mallorca, y a partir ya del minuto 70 ya acercándonos los últimos 20 minutos del partido, ya el Mallorca no creaba tanto peligro. Y entonces ya no se movió el resultado. Con lo cual, 3-0, portería 0 y todos contentos. Pasamos a lo mejor y lo peor. Pues aquí tenemos las imágenes a lo mejor o peor. Pues aquí vamos a hablar de lo mejor. Lo mejor aquí, como veis, es Anthony, la actuación de Anthony. Fue decisivo con un doblete. El primero es un golazo, un golazo. Quiero que lo veáis, o si vais a YouTube y os metéis en la página del Betis y veis resumen del partido, ver el golazo primero de Anthony, que es una maravilla. Y luego, bueno, su movilidad, la banda, como hemos contado, y la conexión con Cucho, que Cucho no tuvo su día, pero bueno, poquito a poco va mejorando. Y sobre todo la conexión con Abde. Por eso he puesto yo, porque la conexión con Abde es lo que ha hecho marcar el primer gol, bueno, hizo marcar el tercer gol, que fue el decisivo, ¿vale? ¿Vale? Luego pasamos a la siguiente imagen, que tenemos a Pellegrini. Pues aquí pues lo que podemos, aunque no es una foto muy idónea, pero con esto yo quiero mostrar pues lo peor, lo peor. Lo podía haber hecho con Arrasate, que era lo mejor, pero bueno, lo quería hacer con Pellegrini porque es del Betis, pero lo lógico es hacerlo con Arrasate, que era la falta de reacción y recursos del Mallorca para crear ocasiones. Es decir, esa falta de reacción en el minuto 34, bueno, tuvo reacción después del primero, pero no fue suficiente porque luego después sentenció el Betis en esos 3 minutos. Y luego la incertidumbre previa y luego eso por parte del Mallorca. Y luego por parte del Betis, pues la incertidumbre por la previa, por la lesión del calentamiento de Pau López,
mala suerte, que forzó el cambio de portero en el último momento. Podía haber elegido a Álvaro Vallés o podía haber elegido a Adrián San Miguel, pero yo creo que eligió, se arriesgó y acertó, ¿vale? Y acertó, porque Álvaro Vallés tampoco que tuvo mucho trabajo, pero el que tuvo estuvo muy bien. Luego pasamos a la siguiente imagen, que es pues para mí Amrabat. Para mí Amrabat fue el mejor en defensa, fue el mejor en defensa. Esta es una cosa también de los mejores. El mejor hemos dicho que el mejor en ataque fue Anthony. O el mejor, que para mí es el MVP del partido. Pero en defensa, el mejor fue Amrabat. Qué jugador, cortando balones, todo. Y sobre todo en esa mini reacción que tuvo el Mallorca. Y eso, hubo una ocasión de Mateo Joseph que iba solo, es que iba solo, vamos, no le faltaba nada para batir a Vallés y cómo corrió a Rabat que en el último segundo, cuando iba a disparar, se lo quitó. Es que increíble. Y así y la afición pues se lo agradeció con un aplauso. Para mí, el mejor, si yo tuviera que decir un MVP de, en defensa y un MVP en ataque, para mí el MVP en ataque es Anthony. Pero para mí el MVP en defensa es Amrabat. ¿Vale? Y luego pasamos a la siguiente, que tenemos por la afición del Betis, pues ya cantando y ya con el 3-0, ya con el 3-0, pues ya los vítores, la alegría, el desparpajo, canciones nuevas, vamos. Eh, Luego próximamente voy a subir un vídeo, no os preocupéis, y en ese vídeo pues comentaremos las mejores jugadas, ¿vale? Os lo pondré en el link de la descripción, ¿vale? No es una cosa que vaya a ser muy momentáneo, sino que lo pondré ahí en el link de la descripción junto con la rueda de prensa de Pellegrini y del Mallorca y la zona mixta para que lo tengáis también como complemento, ¿vale? Y ahora pasamos a las notas de los jugadores y de Pellegrini. Pues aquí tenemos las notas, ¿vale? Aquí tenemos las notas y vamos a ir poquito a poco. Vamos a ir poquito a poco. Valle 5, dice que fue titular por los problemas musculares de Pau López en el calentamiento y que no le puso a prueba. Pues su primer disparo a puerta fue del minuto 80. Con eso dice que no ha tenido trabajo. Y llegó tras un error del meta con el pie. Eso sí, se redimió con una gran parada, disparo de Muriqui. Es una jugada de Mateo Jose, de Muriqui desviado y de otra cosa de las grandes paradas que tuvo en la primera parte. En la primera parte tuvo la parada Muriqui y, bueno, la parada esa en el minuto 80, que tampoco era mucha cosa, y luego después lo de Amrabat, que es bestia ahí, muy bestia. Luego Bellerín un 7, le tocó la tapa de que hizo Virgi, con ocasiones puntuales, se marchó, lo ató en corto, si bien su mayor aportación fue en ataque, con sus asociaciones, y como la pared, que eso no lo hemos comentado, la pared en el 2-0, la pared en el 2-0, aunque la jugada empieza en Fornal, el verdadero ejecutor que ejecuta la jugada con la que Anthony marca el 2-0 es Bellerín. Con lo cual Bellerín, para mí, otro MVP en ataque. En ataque. Bartra un 7 y se ha regresado como se fue con la lesión, con una enorme seguridad en su posición y lectura muy inteligente. Luego Nathan un 7, se entiende a perfección con Bartra y luego después y le ha visto las cualidades por las cuales está en el foco de la selección brasileña. Para mi gusto, yo creo que Bartra y Nathan se complementan mucho mejor que Nathan y Valentín, aunque para mí Nathan y Valentín es una pareja ante equipos a lo mejor con menos enjundia, pero con más enjundia y más pedigrí, Bartra y Nathan es una pareja muy fiable, muy fiable. Muy fiable hasta que se recupere, hasta que Llorente se recupere su mejor versión.
Entonces ya veríamos de una super pareja. Luego estamos Ricardo Rodríguez un 5. Estuvo muy correcto, muy correcto. Y lo que pasa es que la segunda parte se le notaba un poco fatigado por la acumulación de minutos. Por eso fue relevado el descanso. Luego en Ramón 7, es decir, para mí el MVP de defensa, supo organizar la contención cuando el Mallorca apretó, antes del 2-0, es decir, cuando iba 1-0. Y luego después el corte de balón providencial que tuvo, porque Muriqui se iba, y tuvo providencial el corte. Luego Fornal un 8, que rompió la alta presión, toques rápidos, cambios de dirección para crear juego, y robó mucho en 3/4 partes del campo hacia adelante, y, uno de sus robos propició que diera el pase a Bellerín, que luego se asoció con Anthony para hacer una pared y remató a Anthony el 2-0. Anthony un 9, para mí el MVP en ataque, un sobresaliente, su calidad es determinante, por eso realizó el Betis una inversión muy grande en verano y tuvo que renunciar a fichar tanto al delantero como al lateral, bueno, tanto al delantero como al lateral izquierdo. Aviso por fuera, dos paredes con Cucho y Bellerín, con disparos muy distintos. Eh, la de Cucho fue la que metió el 3-0, y luego la de Bellerín fue la del 2-0. Luego los Chelsea un 7, se ve que los Chelsea están un poquito mejorando, su ofreció entre líneas, apoyó la circulación de 3/4 de campo, aunque en los destellos de calidad es más que por fogonazo. Le falta un poquito de regularidad, pero ante así va mejorando, un notable. De otro notable, aunque no estuvo tan fino en los desequilibrios, pero tuvo mucha capacidad para cubrir los espacios y rematar en segunda línea cuando se lo pedía, lo que permitió anotar el tercer tanto. Cucho de un 8, en temas de ataque tampoco estuvo muy bien, pero fijando los centrales y asociándose muy bien, un 8. Y luego después Valentín Gómez un 6, que fue la entrada a Ricardo Rodríguez, estuvo muy bien. Y otra jugada importante, ya en la segunda parte, Valentín estuvo muy bien en el corte y pudo evitar el 3-1 y irnos sin la portería cero. Luego Rival un 6, entró por Alde, esto evidentemente hombre por hombre, y, aquí cumplió. Marroca exactamente lo mismo, cumplió. De Osa le pongo un 5, regularcillo, pero por lo menos con la actitud que puso, un 5. Y Pablo García un 6. Estuvo bastante bien, pero todavía le falta esa definir un poquito más de cada portería, pero por lo demás muy bien. Y luego tenemos por finalizar a Pellegrini con un 7 notable. Apostó por un 11 ofensivo con Rabat, un paso por detrás de Fornal Celso, pues sin importar el Mallorca, que tenía el control, ¿vale? Y, este planteamiento, y luego plantear pues las contras a la espalda con salidas rápidas, ¿vale? Este planteamiento podemos dar su capacidad de adaptarse a cualquier circunstancia del partido para obtener el máximo rendimiento, con lo cual es muy buena lectura del partido y por eso tiene el notable. Bueno, y luego pasamos a la parte final. Aquí tenemos la parte final. Acabó 3-0, victoria sólida y buenas sensaciones. Victoria sólida y bueno, y buenas sensaciones, eso. Y hasta aquí el resumen del Betis 3, Mallorca 0, buenas sensaciones. Y para mí, por la nota global del partido, ha sido un 8,5. Un 8,5. No creo que haya sido uno de los mejores partidos. Bueno, yo creo que sí.
vamos a poner que sí, uno de los mejores partidos, aunque podía mejorar en ciertas cosas, pero para mí un 8,5, ¿vale? Y hasta aquí el resumen del Betis 3, Mallorca 0, con todo el post partido y con todas las notas. Bueno, si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete, que es gratuito, y activa la campanita y activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos y sobre todo comenta tu opinión aquí abajo en comentarios. Como he dicho, si os ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete y coméntame abajo cuál fue para ti la acción del partido. ¿Vale, chicos? ¿Vale? Bueno, pues pues nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes. Bueno, el viernes no. Nos vemos el miércoles en, en el próximo vídeo, que es la previa del Betis contra el Olympique de Lyon. Nos vemos, chicos. ¡Viva el Betis!